Una extraña base ha sido descubierta en una remota isla siberiana. Hubiera tomado mucho tiempo y energía construir este enorme complejo. Las inestables paredes y ruinas cubren casi toda la isla. Un descubrimiento en el pico más alto de Nueva Zelanda podría cambiar la historia. Sus cuerdas estaban recogidas cuando los encontraron. Eso indica que no estaban escalando cuando murieron. Formaciones misteriosas en una playa ártica llevan a un trágico descubrimiento. Es algo misterioso, algo casi alienígena. ¿Qué pudo haber creado estos círculos en esa isla desolada? Algo horrible debió haber pasado para haber matado a tantas personas. Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. En lo profundo de las montañas de Senglen, al sur de Siberia, a 32 kilómetros del límite entre Rusia y Mongolia, una pequeña isla en el centro del frígido lago Terekol oculta un gran misterio. A 1.2 kilómetros sobre el nivel del mar, encontramos el lago Terekol en las montañas. Su temperatura llega a menos 50 grados en el invierno y el suelo que lo rodea es en su mayoría permahielo. Arqueólogos que trabajan en las remotas montañas encontraron un lugar inusual en medio del lago. En una isla de 8 acres y medio, encontraron restos de numerosas paredes y edificios en ruinas. Las inestables paredes y ruinas cubren casi toda la isla. ¿Qué es este lugar? El complejo está formado por un muro rectangular externo de 214 metros de alto y 161 de largo. En su interior hay 2 patios principales y los restos de una gran estructura central. Una serie de patios cercados interconectados más pequeños y edificios rodean el perímetro. El complejo en la isla es del tamaño de 2 campos de fútbol. En verdad es enorme. El muro exterior o muro cortina es muy grueso, de unos 12 metros de ancho y unos 9 o 12 de alto. Los muros y edificios son de ladrillos de arcilla, por eso les dicen Portballin o la casa de arcilla. Basándose en los materiales y los métodos de construcción usados, los arqueólogos creen que este lugar debe tener al menos 1000 años. Hubiera tomado mucho tiempo y energía construir este enorme complejo, especialmente en un lugar tan frío y remoto. Pero pueden imaginar cómo era esta enorme estructura amurallada irguiéndose en medio del lago. Seguro era hermosa. Extrañamente, los arqueólogos han encontrado muy poca evidencia de presencia humana en Portballin. Cuando los humanos pasan un periodo prolongado en algún lugar, dejan lo que los arqueólogos llaman un rastro de artefactos culturales u ocupacionales, pero en este lugar no encontraron nada. Sin evidencia que indique quién vivió ahí, los arqueólogos deben cavar más profundo para determinar qué es esta estructura masiva. En el invierno, esta parte de Siberia es fría. Y no hay evidencia que indique que intentaron calentar el lugar. No hay fogatas u hogueras. Tiene paredes gruesas que pueden reducir el frío, pero con inviernos con temperaturas bajo cero, este lugar debió ser inhabitable. Sin evidencia de calor y sin rastro cultural, no parece que alguien haya vivido aquí. ¿Por qué construirían una estructura tan elaborada en una isla en medio de la nada para dejarla inhabitada? Con 12 metros de altura, el muro exterior sirve para mantener alejadas a las personas.
Y su ubicación en la isla es similar a la tradición militar de construir fosos alrededor de fuertes y castillos. Si no es una estructura doméstica, tal vez fue una base militar. ¿Quién vivió aquí hace cientos de años que necesitaba protegerse? Durante la Edad Media, los uigures, unos nómadas turcohablantes, tenían un imperio que se extendía a través de Mongolia y hacia el sur de Siberia. Eran famosos por sus formidables habilidades de combate y dominaron el área por siglos. Hoy en día el área parece muy remota y lejana, pero durante el Imperio Uigur había muchas rutas de comercio y villas cercanas, por lo que este podía ser un punto estratégico de defensa. Mirando los muros externos, los investigadores encontraron restos de una plataforma de pelea de madera al lado oeste. Así que es posible que el propósito de este lugar fuera la defensa. Cuando observamos con atención la estructura y la construcción, las habitaciones y pequeños patios no llegan al patio principal. Si las tropas debían movilizarse rápidamente, este diseño creaba un embudo. Habría sido todo un desastre. Y recuerden, está rodeado de agua, por lo que salir de aquí sería todo un reto. Tal vez ese era el punto. Las altas paredes mantenían lejos a las personas, pero también mantenían a las personas dentro. Es posible que este lugar fuera en realidad una prisión. Se usan islas como prisiones todo el tiempo, piensen en Alcatraz o Rikers Island. Su ubicación en un lago habría sido un problema para prisioneros buscando escapar. Los arqueólogos han encontrado rastros de reparaciones en las paredes de yeso, indicando que al lugar se le hizo mantenimiento por un largo periodo. Algunas paredes internas se pintaron con rayas rojas y negras e incluso hay evidencia de frescos. Así que quien lo construyó invirtió tiempo en la decoración. Pero no invertirías tanto tiempo para que se viera bien solo para encerrar prisioneros. Tal vez si nos fijamos en la construcción del edificio en sí y en los materiales utilizados, podemos obtener pistas de su origen y función. Construir en una isla tan remota sería extremadamente retador. El método de construcción de las paredes parecen ser de Hantu, también conocido como tapial. Consiste en tomar tierra rica en arcilla, mezclarla con grava o arena y ponerla en moldes para crear ladrillos. Descubierto en el lugar, preservado en el hielo, los investigadores encontraron piezas decorativas con intrincados diseños y caras de dragones. Esto indica que el constructor pudo haber sido chino o que estudiaba los métodos de estos. El Hantu es un estilo de construcción tradicional de la dinastía Tang, y las piezas decorativas para techos como estas fueron populares en China durante la Edad Media. Esta área ha sido habitada y gobernada por muchos grupos y muchas culturas diferentes. Hasta no saber el año de este material, será imposible dar una respuesta acertada sobre quién construyó este lugar. Pero en 2020, un grupo internacional de investigadores anunció que había hecho un descubrimiento que podría resolver el misterio de Port Vagin de una vez por todas. En una remota isla siberiana conocida como Port Vagin, puede que unos arqueólogos finalmente hayan encontrado una pista que resolverá el misterio sobre quién construyó este lugar. Ellos descubrieron una viga de madera bien conservada en lo profundo de la base del lugar. Las paredes eran de ladrillos de arcilla. La madera era un material de construcción secundario. Pero como esta viga estaba en la base de la pared, significa que la colocaron al principio de la construcción. Pero, si los arqueólogos logran datar esa madera, eso nos daría información más precisa sobre la época y la persona detrás de la construcción. Los científicos han determinado que en raras ocasiones el radiocarbono en la atmósfera puede subir inexplicablemente. El pico más alto ocurrió en el año 775 después de Cristo.
Este exceso de carbono puede verse en los anillos de los árboles que estaban vivos durante esa época. En la viga de madera de Port Vagin, los investigadores pudieron identificar el anillo que se formó en el 775 después de Cristo. Luego, contaron los anillos desde allí hacia la corteza del árbol para averiguar cuándo fue cortado. 2 anillos se formaron después de ese año, por lo que el árbol fue derribado y usado en el verano del 777 después de Cristo. Esta fecha coloca la construcción de Port Vagin bajo el reinado del gobernante uigur Tengri Bogu Khan. Él era muy interesante. La mayoría de los uigures de la época practicaba el budismo, pero Bogu Khan se había convertido al maniqueísmo y la hizo la religión oficial de su imperio. Él trataba de convertir a todos sus súbditos y tal vez necesitaba un lugar para que estudiaran y rezaran. ¿Será este extraño complejo un monasterio maniqueísta? El diseño de los edificios en la isla se parecen a un templo budista con paredes o a un monasterio. Hay un gran patio central rodeado por estructuras más pequeñas donde los monjes vivían y estudiaban. Pero Bogu Khan fue asesinado en el 779 y la religión cambió de nuevo bajo el siguiente gobernante. La construcción del Port Vagin estaba apenas empezando un par de años antes de la muerte de Bogu Khan, así que no hubo nada de tiempo para usarlo como monasterio. Eso explicaría por qué no hay evidencia de que este sitio fue ocupado. Mientras no haya una respuesta definitiva sobre el propósito del edificio, a los investigadores se les agota el tiempo para seguir estudiando el lugar. La isla en sí está cubierta en permahielo y con las temperaturas subiendo se descongela y suaviza. Se estima que en unos 80 años las paredes empezarán a colapsar al lago, hundiéndose con sus secretos. Extendiéndose por cientos de kilómetros por la isla sur de Nueva Zelanda se encuentra la intimidante cordillera de los Alpes del Sur. Y a 3.657 metros sobre el nivel del mar está la indómita cima del Monte Cook. Siendo la montaña más alta de la cordillera, el Monte Cook tiene cientos de leyendas. Es un imán para escaladores dispuestos a arriesgar su vida. En la cultura maorí, a este gigante helado le llaman Aoraki. Se dice que es el cuerpo de un dios del cielo que vino a la tierra, se convirtió en roca y se transformó en montaña, creando vida. Pero la montaña también puede quitar vidas. 80 personas han muerto tratando de escalarla. En 1999, un par de alpinistas escalaban la cara sudoeste del Monte Cook cuando vieron algo inusual. Un objeto naranja enterrado en la nieve. Se acercaron para verla mejor y sobresaliendo de ese glaciar estaba un casco plástico de escalar. Dentro del casco destrozado había un cráneo humano. Hallar un casco de escalar abandonado o perdido no es común. Y el cráneo intacto de su dueño adentro es un impactante recordatorio de nuestra mortalidad. Sería algo muy aterrador para cualquier alpinista. Pero cuando pasa la conmoción, llega la curiosidad. El resto del cuerpo de esta persona debe estar en algún lado de la montaña. ¿Qué le pasó a esta persona? El Monte Cook es un pico intimidante, pero una gran atracción para alpinistas de todo el mundo. En el pasado, exploradores legendarios lo han usado como campo de entrenamiento, como Edmund Hillary antes de su histórica conquista del Monte Everest. Lo que hace escalar el Monte Cook tan tentador es que hay 50 rutas diferentes hacia la cima. Un gran número, y ninguna es fácil. De hecho, diría que algunas son casi imposibles. La montaña tiene 5 lados, con 6 caras y 7 caminos principales que llevan a la cima. El casco y cráneo del alpinista estaban en el glaciar Hooker, en el lado sudoeste de la montaña. Luego de una búsqueda exhaustiva del glaciar, se encontraron restos de esqueleto enterrados en la nieve. Los investigadores también encontraron artículos de alpinismo, crampones, sogas y una desgastada hacha de escalar de madera.
A decir por los materiales, el hacha y la soga parecen ser de los años 60. Ya nadie usa ese tipo de artículos. Quien quiera que sea, ha estado aquí por décadas. Se sacaron los restos de la montaña para su análisis forense. En el laboratorio hacen un desconcertante descubrimiento. Contando las tibias y los huesos inferiores de las piernas, determinan que estos restos no son de una persona, sino de dos. Algo terrible debió ocurrirles a este par de alpinistas en esa montaña. ¿Qué pudo haber sido? A más de 1.9 kilómetros de altura, la engañosa cara Caroline es la cara más larga y empinada de la montaña. Durante los años 50 y 60, muchos consideraban que era suicida intentar escalar una subida tan peligrosa. No fue hasta los años 70 que los alpinistas John Glasgow y Peter Goff hicieron historia al ser los primeros en escalar exitosamente la cara Caroline. Es posible que los alpinistas que encontraron en el glaciar Hooker hayan tratado de escalar la cara Caroline. Pero los investigadores aún deben descubrir quiénes eran. Es poco probable que murieran donde los encontraron. Los investigadores creen que ellos perecieron más arriba y fueron trasladados lentamente hacia abajo por los movimientos glaciares. Los investigadores examinan la ropa de los alpinistas en busca de identificaciones de sus dueños. Un casco es un artículo muy personal. Puedes saber mucho de un alpinista por su ropa, pero especialmente por su casco. Una inspección profunda revela una inscripción tallada en el plástico naranja del casco deforme. Un nombre: Cousins. ¿Quién fue Cousins? Revisaron la lista de alpinistas perdidos en esa montaña y encontraron una coincidencia. A comienzos de noviembre de 1963, dos jóvenes alpinistas llamados Michael Goldsmith y John Cousins desaparecieron en el monte Cook y nunca hallaron sus cuerpos. Cousins y Goldsmith eran buenos amigos, fueron estudiantes universitarios, excelentes alpinistas, escalaron estas montañas por años, las conocían como la palma de sus manos. Su desaparición fue una tragedia para sus familias y para la comunidad de alpinistas de Nueva Zelanda. Los investigadores rastrean los últimos movimientos de los dos amigos. Alrededor de la medianoche del 1 de noviembre de 1963, los dos jóvenes parten hacia la cima sin informarle directamente al guardabosques. Al día siguiente, los guardabosques encontraron una nota de Cousins y Goldsmith bajo la puerta de su oficina que decía: "Le daremos un vistazo a la cara Caroline". Esta nota sugiere que ellos al menos querían intentar subir la cara Caroline. En 1963 nadie la había escalado. Que dos jóvenes con experiencia lo lograran al primer intento habría sido algo grande. Y aún lo sería hoy en día. Escalar el monte Cook así sería el logro de los logros. ¿Es posible que dos jóvenes alpinistas fueran los primeros en escalar la cara Caroline 7 años antes que Goff y Glasgow? Luego de que unos alpinistas encontraran los restos de dos cuerpos en la cima del pico más alto de Nueva Zelanda, un equipo de investigadores forenses trata de resolver un misterio de décadas. Ellos concluyen que los restos de la montaña eran los de Goldsmith y Cousins. Pero si ellos fueron los primeros en escalar la cara Caroline, sigue siendo un misterio. Si ellos llegaron a la cima, ¿por qué estaban sus cuerpos en el glaciar Hooker del lado opuesto a la cara Caroline? Además de los artículos que encontraron dentro del glaciar, también encontraron un etrier, una escalera usada para escalar en hielo. Cuando vas a escalar, vas tan ligero como es posible. Solo llevas contigo lo más esencial. Si ellos no planeaban tratar de escalar la cara Caroline, ellos no habrían dejado esa base. Esto indica que puede que el par escalara la cara Caroline, pero que perecieran en su ruta de regreso del glaciar. Y cuando los encontraron en el glaciar, sus sogas estaban recogidas. Eso indica que no estaban escalando cuando murieron.
Si hubiera habido una avalancha, esperarías ver artículos esparcidos por la montaña lejos de los cuerpos. Así que, ¿qué les pasó en realidad? El escenario más lógico es que buscaron refugio cuando el clima empeoró. Debieron estar exhaustos luego de esa escalada de la cara Caroline, y puede que quisieran esperar a que mejorara el clima. Esperando encontrar una respuesta definitiva, los investigadores siguen buscando evidencia. Entre los artículos recuperados de los cuerpos, el equipo de rescate encontró una vieja cámara Braun alemana con un rollo de 35 milímetros dentro. Si en verdad escalaron la cara Caroline, seguro tomaron una foto como evidencia, o tal vez tomaron una foto en sus últimos momentos de vida. La pregunta es, ¿se puede salvar ese material luego de haber pasado casi 40 años bajo el hielo? Lamentablemente, una reacción química entre el metal de la cámara y el bromuro de plata en la emulsión fotográfica cubrió la película en metal plateado, así que no se puede revelar. Es tan frustrante cuando la evidencia no coopera. Hay tanto que la ciencia puede hacer, pero también tiene sus limitaciones. Aunque la cámara no puede confirmar que Cousins y Goldsmith escalaron la cara Caroline, por lo menos sus familias tuvieron una respuesta. Finalmente supieron que fue de John y Michael. Su amada montaña los reclamó y murieron haciendo lo que más amaban. El archipiélago Svalbard, un grupo de islas a 1.448 kilómetros al norte del Círculo Ártico. La remota colección del terreno congelado está en medio entre Noruega y el Polo Norte. Durante la historia, el océano alrededor de Svalbard estaba obstruido por hielo casi todo el año, bloqueando el acceso a los botes. Las islas en sí eran varios glaciares montañosos y tundras solitarias. En 2014, un grupo de arqueólogos noruegos llegó a las heladas costas de la isla Ámsterdam. El equipo explora el área sur de la isla, buscando evidencia de que fue habitada. Al alejarse de la playa, el equipo descubre una formación rocosa en forma de herradura de 2.5 metros de diámetro. La formación está hecha de un material oscuro similar al concreto. Parece oscurecido o quemado, casi como asfalto. El equipo trajo un dron para realizar estudios aéreos del área, y al elevarlo en el aire de inmediato capturan algo extraño. Las fotos muestran otras 6 formaciones grandes en forma de herradura en la playa, entre 2 y 2.5 metros de diámetro. Algunas están juntas, creando un efecto de doble hélice. Es algo misterioso, algo casi alienígena. ¿Qué pudo haber creado estos círculos en esta isla desolada? Un grupo de arqueólogos noruegos investigan una serie de extrañas formaciones en una remota isla ártica. A simple vista, se preguntan si las formaciones son obra de poderosas fuerzas geológicas o naturales. Posiblemente sean restos de antiguas piscinas naturales o tal vez pequeños cráteres de meteorito. Pero ¿qué hay del material que parece asfalto quemado? Parece hecho por el hombre. Si no son formaciones naturales, entonces alguien las construyó a propósito, pero ¿para qué usaban estos círculos? Los arqueólogos se preguntan si los círculos fueron usados por los nativos que llamaron a esta isla hogar. Al norte de Canadá, Groenlandia y partes de Siberia vemos iglúes, cúpulas hechas de hielo, y las tiendas de caza inuit usaban anillos de roca. ¿Será posible que estas sean estructuras inuit? Un iglú no dejaría rastros rocosos como este, y las estructuras inuit eran de piedra, no de algo similar al asfalto. Pero si no es un campamento inuit, tal vez sea de otro grupo.
Entre el 850 y el 1100 después de Cristo, los vikingos expandieron su territorio desde Noruega a Islandia y el este de Groenlandia. Los edificios vikingos tenían una estructura ovalada similar a la de sus barcos. Estas formaciones no lo son casi circulares, así que no es probable que esta fuera una villa vikinga. El equipo estudia el área dentro de las formaciones. Encuentran restos quemados de huesos, varas y carbón mohoso esparcidos por toda el área. Es extraño por dos razones. El área es muy grande para ser el fogón central de una casa y esta es una inusual mezcla de combustibles. La médula ósea es muy inflamable. Las pequeñas varas seguro eran de una escoba y el carbón mohoso parecía madera flotante. Usaban lo que encontraban como combustible. Este gran fuego habría generado una gran cantidad de calor. ¿Pero qué ocurriría aquí que necesitaba un fuego tan grande y tan caliente? Para saber más, los investigadores expanden su investigación para cubrir más territorio. Quedan perplejos al descubrir docenas de tumbas poco profundas, las cuales contenían los restos de 101 cuerpos ya convertidos en esqueletos. Era algo espantoso. Algo horrible debió pasar para haber matado a tantos en esta remota comunidad. El permahielo ha conservado la ropa de los cadáveres. Los esqueletos siguen vestidos en pesados abrigos. Camisetas, pantalones y sombreros de lana parecen vestidos para trabajar en un clima helado. Agregando más al misterio, cada cuerpo fue enterrado en un ataúd individual hecho de madera. Los ataúdes de madera llaman la atención. Esta comunidad estaba tan desesperada como para quemar escobas, pero tenían suficiente madera para hacer 101 ataúdes. Es una extraña contradicción. Se hicieron exámenes forenses a varios cuerpos, ayudando a determinar que datan de los años 1600. Muchos muestran señales de escorbuto, una enfermedad mortal causada por falta de vitamina C. Quienes fueran, esta comunidad vivía una vida difícil, trabajando en el helado frío y con una dieta muy mala. Pero, ¿acaso construyeron las formaciones en la playa hace 400 años? Los investigadores se dirigen a las playas esperando excavar más artefactos. Cerca de los círculos, descubren los restos de grandes piezas circulares de cobre. Están quemadas en algunos lados y han sido corroídas luego de años de exposición al agua salada y al aire ártico, pero su forma se mantiene. Parecen calderos de cobre gigantes, demasiado grandes para una cocina, por lo que parecen haber sido para uso industrial. Entonces, ¿qué cocinaban en estos calderos en la playa? Mientras los arqueólogos excavan el permahielo que rodea las formaciones, recuperan varios cuchillos de formas curiosas. Parecen pequeños palos de hockey con mangos largos y hojas curvas. Este tipo de cuchillos se usaba en mataderos o pescaderías para despiezar. ¿Pero qué despiezaban aquí? Luego de que los arqueólogos noruegos descubrieran un cementerio con más de 100 cuerpos que datan de los años 1600, ellos descubrieron varios cuchillos, posiblemente usados para carnicería. Ahora se preguntan si los cuerpos, los cuchillos y las extrañas formaciones en la playa guardan alguna relación. El equipo recorre las playas y se topa con su respuesta, medio enterrada en la arena. Encuentran estos enormes huesos enterrados en el suelo, todos esparcidos. Algunos huesos son largos, grandes y curvos. Son huesos de ballena. Y parece que son de diferentes especies. Una inspección profunda revela que los huesos tienen rasguños y marcas que solo un cuchillo podría hacer. ¿Podrán ser estas formaciones de asfalto en la playa los restos de una estación ballenera del siglo XVII? A principios de los 1600, los holandeses, británicos, daneses y noruegos batallaron por el control de una revolucionaria comodidad nueva.
El aceite de ballena se convirtió en el combustible más deseado para lámparas y en el ingrediente principal del jabón, iniciando las guerras de grasa de ballena. Durante los 1600, los británicos y holandeses se obsesionaron por controlar este mercado. Enviaron flotas a los bordes de la Tierra buscando territorios de caza desconocidos. Los océanos Atlántico y Ártico son los favoritos de las ballenas para alimentarse en temporadas cálidas. Así que una vez bajaba el hielo, los balleneros salían a cazar. A principios del siglo XVII era difícil para los balleneros hervir y derretir la grasa en el mar. Pero las islas Svalbard están en la ruta de migración de las ballenas, siendo así un excelente lugar para deshuesarlas, hervirlas y finalmente convertirlas en aceite. Este lugar de la isla Ámsterdam se llama Smeerenburg, ciudad de grasa en holandés, y por casi 40 años fue la principal estación ballenera del archipiélago Svalbard. Corrían rumores sobre Blåbær Town en los 1660, y para el siglo XIX se decía que ahí vivían 18,000 personas que tenían calles asfaltadas, panaderías, bares y burdeles. La realidad de Blåbær Town era muy distinta a la leyenda. Cuando mucho, en la estación había 200 balleneros en primavera y verano, encargándose de la carnicería y procesado de las ballenas. Estos extraños cuchillos eran de picar y descuartizar los cuerpos de las ballenas. Luego servía la grasa hasta derretirse y convertirse en aceite en esos calderos de cobre. El hedor debió ser horrible, y las condiciones de trabajo extremadamente duras y peligrosas, con poco refugio y comida. Los investigadores creen que las formaciones de asfalto con forma de herradura eran las bases de los hornos. Contenían grandes fuegos, alimentados por lo que sea que los balleneros encontraran para calentar los calderos de cobre para poder convertir la grasa en aceite. La oscura sustancia asfaltosa que formó esas herraduras es una increíble combinación de arena y grava que, cocinado junto al aceite de ballena, se convirtió en material de construcción. Este seguro era un material fuerte y resiliente para poder soportar los calderos de cobre llenos de agua hirviendo y grasa. El tiempo de Smeerenburg como importante estación ballenera duró poco. Para los 1660, la población de ballenas cerca de Svalbard casi se extinguió. Los balleneros se vieron forzados a cazar lejos del archipiélago, haciendo más práctico descuartizar a las ballenas en el mar, en lugar de ir hasta Smeerenburg. Blåbær Town fue abandonada y la estación ballenera del archipiélago de Svalbard quedó abandonada en los helados vientos y el hielo del Ártico. En el curso de 40 años, cientos de balleneros trabajaron en terribles condiciones en este horrible lugar. Algunas pobres almas no pudieron aguantar el peligro, el frío y la dieta y fueron enterrados en el permahielo por sus compañeros. Irónicamente, la grasa de ballena cruda está llena de vitamina C, por lo que si esos balleneros hubieran comido un poco de su pesca, no habrían muerto. Al menos no de escorbuto. El vasto interior de Groenlandia es como una impenetrable capa de hielo. En 1993, un equipo de geólogos estadounidenses tomaron muestras de hielo de un glaciar en el corazón de la isla. Esperan que haya restos microscópicos en el hielo que puedan revelar más sobre el clima de la Tierra. Los glaciares de Groenlandia son antiguos. Las capas de nieve contienen secretos de hace miles de años. Los científicos taladran y sacan cientos de miles de metros de hielo para descubrir todos los secretos ocultos en él. Una muestra de 152 metros puede contener una historia geológica de siglos. Son como cápsulas del tiempo de hielo. El núcleo de hielo contiene capas hechas de una misteriosa sustancia microscópica que los geólogos no habían visto antes. Los científicos tratan de encontrar antiguos gases de invernadero, pero el material en el núcleo del hielo es sólido, como un polvo microscópico. ¿Qué es?
Los científicos determinaron que la capa de hielo que contiene las partículas no identificadas data de entre el 532 y el 542 después de Cristo. Para los científicos, este periodo fue un misterioso tiempo de cambio climático. La temperatura de la Tierra llegó a su punto más alto en 2300 años. Se le llamó el año de oscuridad. En el 536, las personas en Europa, el Medio Oriente y Asia experimentaron una niebla sin fin, un frío verano y una oscuridad perpetua. Un oficial romano describió un perpetuo sol azulado que apagó la luna llena y resultó en un verano sin calor. Debió ser aterrador. Todos creían que se trataba del apocalipsis. Había reportes de árboles cubiertos de nieve a mitad del verano. Sin suficiente luz y calor, los cultivos en Europa no dieron frutos y cientos de personas murieron de hambre. La causa del supuesto año de oscuridad aún no se ha descubierto. ¿Acaso siempre ha estado atrapada en el hielo de Groenlandia? Hasta ahora, la teoría principal es que hubo una enorme erupción volcánica que oscureció el sol. ¿Acaso contiene el núcleo helado de Groenlandia trazas de ceniza volcánica, demostrando de una vez por todas que un volcán causó el año de oscuridad? Cuando un volcán hace erupción, ceniza volcánica y dióxido de azufre salen a la atmósfera. Allí reflejan la luz del sol y envían el calor de vuelta al espacio, enfriando el planeta. Estos restos superligeros de polvo pueden quedarse en la atmósfera y circular por años. Eventualmente pueden asentarse en la atmósfera y quedar encerrados en estos núcleos de hielo y roca por cientos de años. Los científicos estudian las muestras en busca de restos volcánicos como bismuto y sulfuro. Encuentran trazas de sulfuro, pero en niveles mínimos comparados con otras erupciones que han tenido efectos más drásticos en el clima global. Ciertamente no son suficientes para apagar el sol por meses. Pero la sustancia que está en esta muestra de hielo no se ha identificado. Si el año de oscuridad del 536 no fue resultado de las nubes de ceniza volcánica, ¿qué lo causó? Mientras los expertos siguen investigando la extraña anomalía en la muestra de hielo que extrajeron en el centro de la capa de hielo de Groenlandia, logran determinar que data del año conocido como el año de oscuridad. Pero si la extraña situación no es ceniza volcánica, ¿qué podrá ser? Otra teoría es que un gran impacto de un meteorito levantó suficiente polvo para bloquear el sol. Cuando grandes meteoros impactan contra la Tierra, el explosivo impacto puede levantar cantidades masivas de restos al cielo, bloqueando el sol y enfriando el planeta. Los geólogos analizan la muestra de hielo, buscando evidencia de material extraterrestre. Comparando la sustancia en el hielo con fragmentos de meteoritos encontrados en la Tierra, pueden determinar si la muestra es meteórica. Pero se comprueba que la sustancia misteriosa en el hielo es de origen terrestre. Los investigadores están perplejos. Las dos causas más lógicas de los restos en la atmósfera que pudieron causar el año de oscuridad no son posibles. Entonces, ¿qué les dice la extraña sustancia en la muestra de hielo? Los científicos estudian su composición química y hacen un sorprendente descubrimiento. La misteriosa sustancia es un sedimento cargado de calcio que contiene fósiles marinos microscópicos. El lugar donde se tomó esta muestra en Groenlandia era lejos de la costa. ¿Qué están haciendo estas formas de vida oceánicas aquí? Pero aquí es donde se pone extraño. Los científicos encontraron 91 especies, todas de aguas tropicales cálidas a cientos de kilómetros al sur. Es desconcertante. Es el más grande depósito de microfósiles de climas temperados y tropicales jamás encontrado en una muestra de hielo. ¿Fósiles marinos tropicales en un glaciar en Groenlandia? No tiene sentido. ¿Cómo llegaron ahí?
Los investigadores vuelven a una versión de su teoría original, una erupción volcánica. Pero esta vez se preguntan, ¿fue un volcán submarino lo que causó el año de oscuridad? Los volcanes son muy violentos, causan explosiones, tsunamis y terremotos. La erupción de 1883 del Krakatoa lanzó unas 11 millas cúbicas de ceniza y restos a la atmósfera. Son como 20 millones de piscinas olímpicas llenas de ceniza. Se bloqueó el sol por 3 días a cientos de millas alrededor de Krakatoa y cayó ceniza volcánica hasta más de 6.000 kilómetros de distancia. La explosión fue 10.000 veces más fuerte que la de la bomba atómica de Hiroshima. Y esa energía volcánica no se va si la erupción ocurre bajo el agua. Basado en los fósiles microscópicos en el hielo, los geólogos determinan que hace 1500 años un volcán submarino cerca del Ecuador pudo haber hecho una enorme erupción. En una erupción submarina, las nubes de ceniza no explotan directamente en el aire. El intenso calor volcánico vaporiza el agua del mar. Chorros de vapor se disparaban a la estratosfera, cargando estos sedimentos ricos en calcio y criaturas marinas microscópicas. Luego de flotar sobre la Tierra por un tiempo, se esparcieron por el planeta, incluyendo al Ártico. Pero ¿cómo pueden estas criaturas marinas probar que un volcán submarino causó el año de oscuridad en el 536? Los análisis muestran que los depósitos de calcio en fósiles de la muestra son pálidos o de color blanco. Los investigadores creen que las criaturas microscópicas fueron trasladadas del océano a la atmósfera. Justo como a la ceniza volcánica, una nube de agua de mar vaporizada, rica en restos marinos, reflejaría la luz del sol y calentaría eficientemente. También es posible que no fuera una erupción volcánica submarina, sino muchas, todas en el mismo lapso, creando un prolongado, oscuro y frío periodo. Parece que los organismos microscópicos atrapados en el hielo de Groenlandia tuvieron un profundo impacto en el clima hace 1500 años. El brutal giro de esta historia es que una vez que el año de oscuridad empezó a menguar, no hubo una luz al final del túnel. Murieron tantas ratas de hambre en ese año que sus pulgas se refugiaron en los seres humanos. Eso ocasionó la plaga de Justiniano que arrasó en Europa y el mundo, matando miles y miles de personas. Fue como pasar de un periodo oscuro a otro periodo oscuro.